Hemos titulado esta parte R elevado a n sobre R es un espacio vectorial. ¿Qué es R elevado a n? R elevado a n es el producto cartesiano del conjunto R, es decir, el conjunto de los números reales, n veces. Es por lo tanto un símbolo que representa este producto cartesiano. De tal manera que sus elementos son de la forma que tienen en la pantalla, es decir, vectores de la forma x1, x2, xn, es decir, con n componentes que en general denotaremos con x y una flechita en la parte superior. Pero no obstante, cuando no admita confusión, se acostumbra a escribir x sin la flechita, que es una manera más usual y más cómoda de representar a un elemento de R elevado a n. Matemática trabaja con vectores de esta manera, son listas, de tal manera que aquí acabo de definir yo A como el vector que tiene las componentes 1, 2, 3, 4 y 5 y B el que tiene de componentes menos 2, 0, 4, 5, menos 1. Una vez que estos dos elementos los introduzco en la memoria de mi ordenador, yo puedo, por ejemplo, sumarlos o puedo multiplicar 3 por un vector. La suma es como acostumbramos, es decir, sumar componente a componente, y el producto de 3 por A sería multiplicar 3 veces el vector A. Bien, nosotros vamos a dar como ejemplo R elevado a 3. R elevado a 3, que es el producto cartesiano 3 veces del conjunto R. Sus elementos son de la forma A, B y C, donde tanto A como B como C son números reales. Por ejemplo, aquí tendremos 3 elementos de R elevado a 3. Obsérvese que cada uno de ellos tiene 3 componentes. 0 menos 1, 7, 1 un quinto el número E, logaritmo de 2, 1 menos 1. Son por lo tanto elementos de R elevado a 3. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto con unas determinadas propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Llamamos K a un conjunto de números. Para nosotros siempre va a ser el conjunto de los números reales. Un espacio vectorial es un conjunto V que se representa sobre K, es decir, V donde los números que tomemos son los elementos de K, en los que se han definido dos leyes o dos operaciones o leyes de composición. La primera se denomina interna, es decir, que yo he dicho cómo se suman los elementos de V. X más Y pertenece a V cuando X e Y sean elementos de V. Y esta operación verifica 4 propiedades. En primer lugar, la asociativa, que la tienen aquí. En segundo lugar, la existencia de elemento neutro, cualquier vector sumado con este elemento neutro permanece el mismo, y que para cualquier vector siempre existe otro que es su opuesto, de tal manera que su suma nos da el elemento neutro. Y por último, podemos aplicar la propiedad conmutativa. Puedo sumar dos vectores en el orden que considero oportuno. La segunda ley o la segunda operación se denomina externa porque aparece un número, un elemento de lambda, de tal manera que al multiplicarlo por x el resultado es un vector. Un número por un vector es un vector. Y verifica estas 4 propiedades. La primera propiedad se suele llamar pseudoasociativa, es decir, si tengo que multiplicar un número por el producto de un número por un vector, puedo multiplicar los dos números y el resultado hacerlo por el vector. Esta sería una propiedad distributiva respecto a la suma de números, distributiva respecto a la suma de vectores, y por último, la existencia del elemento neutro. El 1 multiplicado por cualquier vector deja el vector como está, igual al vector. Por ejemplo, R elevado a 3 sobre R, vamos a justificar que es un espacio vectorial, que tiene estructura de espacio vectorial. Para ello hemos de definir dos leyes de composición o dos operaciones con los elementos de ese conjunto, es decir, con las ternas de números reales de la forma A, B y C, que sabemos que son elementos de R3. La primera sería la suma de vectores y será esta que tienen ustedes, es decir, si llamo x a este vector e y a este otro, la suma de x más y la defino así, sumando componente a componente, y es un elemento de R3. Es decir, obsérvese que la primera ley es explicarle a la persona cómo se suma, cómo se opera con esta primera ley de composición interna. Entonces, esta ley de composición interna verifica una serie de propiedades que serían las siguientes. La segunda ley
es externa y será el producto de un número por un vector y la tenemos definida así. Una vez que ya tenemos definidas las dos propiedades, cómo se suman vectores y cómo se multiplica un número lambda por un vector, si multiplicando el número por cada una de las componentes vector, vamos a ver que estas dos leyes verifican las 8 propiedades. La primera sería respecto a la suma de vectores y es esta que aparece aquí. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué debemos de entender por esta propiedad? Muy sencillo. A mí me han enseñado a sumar 2 vectores y ahora tenemos que sumar 3. Pues bien, lo puedo agrupar como quiera, como lo estime oportuno, porque lo agrupe como lo agrupe, el resultado va a ser el mismo. La segunda propiedad sería la existencia de elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro en R3? El vector 0, 0, 0. El vector que podemos llamar 0 igual a 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque cualquier vector sumado con él permanece el mismo, queda inalterado. La tercera propiedad, recuerden que era que la existencia del elemento opuesto, es decir, para cualquier vector X existe su opuesto, tal que su suma es el elemento neutro. Por ejemplo, para el 2 menos 3, 0 existe su opuesto, que sería el menos 2, 3, 0. ¿Por qué? Porque sumados estos dos, 2 menos 2 es 0, menos 3 más 3 es 0 y 0 más 0 es 0. Sí, nos da el elemento neutro. Y por último, conmutativa, que significa que yo puedo sumar dos vectores en R3 como los considero oportuno, como quiera, que al final voy a obtener el mismo resultado. Y aquí tenemos que efectivamente x más y sería esto, e y más x sería esto. Evidentemente, como x sub y más y sub j es lo mismo que y sub j más x sub y, porque conmutan los números reales, pues tenemos justificada la propiedad. Luego ya tenemos las 4 primeras propiedades de espacio vectorial. Ahora tendríamos que irnos a la segunda y hacer exactamente igual. Comprobar la segunda, que vamos a ir un poquito más rápido por no perder el tiempo. Lo primero sería esta propiedad, que es una propiedad, se suele llamar pseudo-asociativa. La segunda, distributiva respecto a la suma de números, para distinguirla de la distributiva respecto de la suma de vectores. Y por último, el número 1, que multiplicado por cualquier vector lo deja como estaba, permanece inalterado.